Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a leer la escritura y vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice así: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí es muy importante que podamos identificar que aunque Dios es la fuente de nuestra provisión, Dios no nos provee directamente. Es decir, desde el cielo no nos envía la provisión, sino que la provisión viene de manera horizontal. La bendición de manera vertical de Dios hacia nosotros, por decirlo así, pero la bendición se transfiere, o es decir, se entrega, se dispone de manera horizontal a través de los hombres. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos estado hablando acerca de la autoridad del creyente. Y el creyente en Cristo Jesús le ha sido restituida la autoridad que Dios diseñó para el hombre y la mujer, para que pudieran reinar, sojuzgar, gobernar en la tierra. Pero la autoridad del creyente no puede ir en contra de la voluntad de las personas. La autoridad del creyente no es más poderosa que la misma voluntad de las personas. ¿A qué me refiero? A que la autoridad que yo tengo como creyente está limitada o no tiene efecto sobre la autoridad de otras personas. Le voy a poner un ejemplo. Si una persona está enferma y yo quisiera ejercer mi autoridad, la autoridad que tengo en Cristo, para resistir la enfermedad y para declarar sanidad sobre aquella persona por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Pero si la persona no desea ser sanada o no desea recibir apoyo o ayuda, entonces mi autoridad queda sin efecto sobre la persona. Y por eso es que muchos, al malinterpretar o no entender correctamente que la autoridad del creyente es tal que no puede ir en contra de la voluntad de las personas, muchos son frustrados en el ejercicio de la fe cuando quieren orar por las personas, orar por, digamos que sanidad, orar por liberación, orar por que haya solución o que haya bendición entre los problemas. Porque cuando las personas no creen, cuando las personas no tienen fe, cuando las personas desean otra cosa fuera de la voluntad de Dios y de la bendición de Dios, entonces nuestra autoridad no puede sobrepasar la autoridad de ellos. Dios nos llamó a señorear y a gobernar sobre la creación, a resistir el mal, y el mal huirá cuando nosotros caminamos y confiamos en el Señor. Pero no podemos ir en contra de la autoridad de las personas. Y en Lucas capítulo 6, versículo 38, Dios nos ha dado autoridad y tú puedes tener autoridad sobre la pobreza, resistir la pobreza para que la pobreza huya. ¿Por qué? Porque la pobreza es como la enfermedad, es como la depresión, es como la maldición. La pobreza fue redimida en la cruz del Calvario, en el Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros, por causa de su pobreza llevada en la cruz, seamos enriquecidos. Así es que tenemos la autoridad sobre la pobreza. Y en el entendido de que Dios nos ha dado su bendición, tenemos la autoridad sobre la bendición que ya nos pertenece, que ya es nuestra, que ya está en nosotros. Pero no podemos ir en contra de cómo Dios definió las cosas. Y aquí hay dos cosas importantes respecto a la autoridad financiera, porque hay quienes también
hablan acerca de declarar y decretar cielos abiertos y que la bendición fluye y que todo esto funciona. Pero necesitamos entender correctamente la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es que Dios nos dice aquí, dar para recibir, sembrar para cosechar. Es una ley de Dios, es una ley espiritual. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Aunque esta porción de la escritura la podríamos aplicar para muchas otras cosas, es importante que entendamos que el Señor nos dice que necesitamos sembrar para cosechar respecto a la economía. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice la escritura aquí que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Dice, darán en vuestro regazo, darán en vuestro regazo. ¿Quién? Los hombres. ¿Quién? Las personas. Nosotros no podemos esperar que los ángeles vengan y depositen riqueza. No podemos esperar que Dios extienda su mano y aparezca la riqueza, sino antes bien debemos entender que Dios utiliza a las personas. Dios mueve a las personas para que las personas sean las que nos den en el regazo. Por eso dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Es que es muy importante que entendamos que las personas están involucradas en el hecho, en el aspecto de la bendición económica que Dios ya te concedió a ti y a mí. Por ejemplo, alguien que tiene un negocio, alguien que vende un producto, alguien que vende un servicio, depende de que las personas le compren el producto y el servicio. Es a través de las personas que viene la riqueza, que viene el éxito del negocio. Un negocio no puede tener éxito si lo que vende es productos o servicios y alguien no los compra. Pero cuando nosotros actuamos y caminamos creyendo que Dios es la fuente de la provisión y que Dios ya nos bendijo con todo y nos dio los elementos y las formas y las maneras para caminar en la prosperidad, y entendemos que Dios nos bendijo nuestras manos para ser exitosos, entonces sabemos que las personas van a ser movidas para comprar nuestro producto, para comprar nuestros servicios en el caso de negocios. En el caso de alguien que trabaja a través de las empresas, a través de los patrones, es que el creyente recibe la bendición. En el caso de los que predican la palabra, a través de las ofrendas. En el caso de los que ministran a las personas, a través de que los creyentes den de su corazón al Señor a favor de los ministerios, a favor de las iglesias, en la plena confianza que el dar siempre tiene que ser voluntario. Pero es muy importante que entendamos que la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 9, que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Así es que, aunque debemos entender y nos debe quedar claro que Dios es la fuente de nuestra provisión, nosotros tenemos que entender que son las personas las que Dios utiliza para traer la bendición a nuestras vidas. En los ejemplos que dimos ya podemos entenderlo un poco mejor. Pero sí podemos hablar y declarar, resistir la pobreza y bendecir a los compradores, bendecir a los patrones que pagan los salarios. Es decir, al que cada quien le corresponda, bendecir a los creyentes que ofrendan en los ministerios y declarar la bendición. Así es que es muy importante que entendamos que las personas tienen voluntad propia y nuestra autoridad no puede ir en contra, no puede ir más allá de la autoridad de las personas. Yo no puedo orar en autoridad y declarar que una persona va a dar tanto de ofrenda o declarar que una persona va a comprar tanto de mis productos
si aquella persona no lo desea, si es en contra de su voluntad. Yo no puedo obligar su voluntad. Dios no obliga a nuestra voluntad a decidir. Es más, Dios ni siquiera puede obligar, porque va en contra de sus principios, de su palabra, a que una persona decida entre el bien y el mal. Inclusive Dios respeta la voluntad propia, que una persona se puede ir hasta el infierno y Dios respetará su decisión hasta el final. Así es que nosotros como creyentes no podemos ejercer una autoridad que no es de acuerdo a la manera de Dios, que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Y mire, es muy importante entonces que entendamos que nuestra autoridad debemos ejercerla, pero siempre respetar la voluntad de los demás. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, contra las personas. La lucha no es contra las personas, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchos piensan y creen que esto es algo muy difícil y que tenemos una lucha, una guerra tremenda contra las huestes y los principados y las potestades. Pero mire cómo dice el versículo 11 del mismo capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra en el griego tiene que ver con mentiras, con engaño, con decepción, con engaño particularmente. Así es que el diablo no tiene ninguna autoridad, ningún poder, sino utiliza el engaño. Y los engaños del diablo, las mentiras del diablo, las maneras en las que el diablo utiliza, influencia a las personas, pueden cambiar las decisiones y la voluntad de las personas. Recuerdo una historia de un predicador que quería vender un coche, tenía necesidad de vender un coche, y ese coche, la verdad es de que era un coche un poco viejo, un poco maltratado. No cualquiera pudiera tener intención de comprar ese coche. Y entonces él empezó a orar para pedir la bendición o para declarar que ese coche iba a encontrar a un comprador. Y resulta que pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Él tenía necesidad de la venta de ese coche en una semana, pero no sucedió. Y después de 3 semanas, él pudo identificar que de alguna manera había engaños y mentiras en aquel posible cliente que quería comprar ese coche para que fuera impedido de comprarlo. Y entonces él empezó a orar y empezó a resistir a Satanás y empezó a resistir cualquier engaño y cualquier mentira sobre aquel comprador sin conocerlo. Y resulta que al día siguiente lo vendió. Y cuando el comprador vino a comprarlo, él tuvo que enterarlo de todas las condiciones en las que estaba el coche, porque estaba en muy malas condiciones. Y aquella persona le dijo al predicador: no te preocupes, yo lo necesito para partes, no lo necesito para manejar. Y le comentó, el comprador le dijo: desde hace 3 semanas yo tuve la intención de venir a comprarte el coche cuando lo pusiste en venta. De hecho, al siguiente día. Pero mi mujer, pero mi esposa, se me opuso por alguna razón. Me dijo que para qué quería otro coche, que para qué iba a desarmarlo, que no tenía sentido. Y después de 3 semanas, le dice aquel hombre: mi esposa me dijo, ok, ve y compra tu coche. Y todo coincide, o es en las fechas correctas, cuando él puso a venta su coche, cuando él empezó a declarar bendición sobre la persona que lo iba a comprar, pero cuando él entendió que había algo que se estaba oponiendo, entonces que él habló con autoridad en contra de aquel engaño y aquella mentira sobre el posible comprador, y fue que la esposa consintió con el esposo de que fueran a comprar ese coche. Así es que es muy importante que, así como Dios utiliza a las personas para bendecirte, el diablo utiliza a las personas para bloquear la bendición. Así como el Señor utiliza a las personas para bendecirte, así también el diablo utiliza a las personas para bloquear
Y tú y yo necesitamos entender cómo ejercitarnos en la autoridad del creyente, no en contra de la voluntad de las personas, pero sí en contra de los engaños y de las mentiras, pero sí en contra de los obstáculos, pero sí a favor de bendecir las personas o las personas que Dios utilizará para que la bendición llegue a la vida de los que creen. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Es decir, la lucha, la guerra no está en el aire. Aunque los principados y las potestades y Satanás se encuentran en el aire, pero nuestra lucha no está en el aire. Recuerde que Cristo Jesús venció al diablo, venció a los principados y las autoridades, los avergonzó y los presentó públicamente derrotados. En el evento más extraordinario que sacudió la historia es en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, en el Calvario, en su muerte, sepultura y resurrección. Así es que el diablo está derrotado, el diablo no tiene ningún poder, nosotros ya tenemos la victoria, somos más que vencedores en Cristo, pero solo a través de la fe que viene de la palabra de Cristo, es la fe de Jesús, podemos apropiarnos y vivir en la victoria de Cristo, que ya nos pertenece, que ya es nuestra. El que ignore o el que negligentemente o religiosamente crea lo incorrecto, no podrá apropiarse de la bendición que Dios ya nos dio en Cristo. Así es que es muy importante que entendamos que no tenemos una lucha con el diablo como si el diablo estuviera al tú por tú con nosotros, como si Satanás estuviera al tú por tú con nosotros, en el sentido de que a ver quién es el más fuerte, no, sino nuestra lucha tiene que ver con las artimañas y los engaños y las mentiras del diablo cuando nosotros cedemos, creemos, aceptamos, abrimos nuestra mente y después nuestro corazón a cualquier falsa filosofía, hueca, sutileza, engaño, mentira del diablo. Ahora recuerde que el diablo utiliza muchas estrategias. Una de ellas es ir en contra de la verdad, habla mentira de suyo mismo. Eres mentiroso desde el principio, pero la mentira la hace que parezca verdad. O también el diablo utiliza perversidades que van contra el corazón, contra la moral, contra la ética de Dios que diseñó para el hombre, pero la viste de placer, la viste de tal forma que los hombres en la vanagloria de la vida, en el deseo de los ojos, acepten los engaños y las artimañas. Y el diablo utiliza también un proceso en el que quiere sumergir a los hombres, a los creyentes inclusive, en un proceso de que estén alimentándose de engaños y mentiras hasta que queden atrapados, vulnerables a que Él venga a hurtar, a matar y destruir. Cualquier creyente que caiga en una situación así siempre puede recurrir al poder de la palabra y siempre puede recurrir a lo que ya es en Cristo. Por más que un creyente caiga en alguna situación o en un engaño del enemigo, el creyente no puede perder lo que perdió Adán y su mujer en el principio. A menos que el creyente rechazara categóricamente por voluntad propia a Cristo. El creyente por causa del pecado, el creyente por causa del error, el creyente por causa de caer en la mentira o en el engaño, nunca va a perder su identidad en Cristo, aunque por fuera las cosas se vean feas. Por dentro, si es un creyente nacido de nuevo, Dios nunca lo dejará y nunca lo abandonará. Quizás sufrirá el cuerpo, quizás sufrirá el alma, pero su espíritu está sellado con el Espíritu Santo de Dios y su vida está segura en Cristo y siempre puede recurrir a la palabra, a la fe, al poder que nos ha sido dado en Cristo para resistir al mal y para zafarse de cualquier esclavitud en la que haya caído por voluntad propia al ser engañado. Así es que
Nuestra lucha no está cuerpo a cuerpo en el sentido de que Él es poderoso y nosotros somos poderosos. No, Él no tiene ningún poder. Nosotros tenemos el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Así es que la lucha está en nuestra mente. La lucha está en la mente cuando en nuestros pensamientos nosotros cerramos la posibilidad de que el diablo venga a instruirnos con engaños y mentiras, pero nosotros abrimos nuestra mente a la palabra del Señor. Pero cuando la palabra no es tan abundante por causa de que el creyente no la busca, y si es abundante toda clase de filosofías, ideologías, etcétera, entonces el creyente está caminando a quedar vulnerable ante los engaños del enemigo. Y aquí dice, nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas en la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Recuerde, el mismo hombre ha alzado, se ha entrado en soberbia y en altivez creyéndose más que Dios. No solo menospreció a Dios, no considerándolo como Dios, ni dándole gloria, ni dándole gracias, pero han caído en su perversión. Los hombres por naturaleza piensan y creen que no necesitan a Dios y que no necesitan de Cristo ni de ser salvados. Y el hombre ha caído en soberbia y en altivez, y desafortunadamente las nuevas generaciones están siendo enseñadas de esta manera. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se trata de mi obediencia, no se trata de obedecer, no se trata de seguir ciertas reglas. La fortaleza que Dios nos ha dado, nuestras armas, más bien nuestras armas que son poderosas para destruir fortalezas, no tienen que ver con la conducta humana, tienen que ver con el poder de la palabra, con el poder de la autoridad de la palabra, con el poder de la autoridad de Cristo, con la autoridad que Cristo nos otorgó cuando Cristo sufrió la cruz. La obediencia de Cristo es cuando Cristo, siendo hombre, 100% Dios, pero 100% hombre, sufrió la cruz, no siguiendo su voluntad, sino la voluntad del Padre, para que en el sacrificio glorioso, redentor, tú y yo pudiéramos haber sido salvados y entonces la autoridad nos fuera restituida. Así es que se trata de la obediencia de Jesús, no de mi obediencia, se trata de la palabra. Así es que ¿cómo voy a destruir fortalezas? Llevando todo pensamiento y toda altivez a la obediencia de Cristo, esto es, a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y a permitir que la palabra renueve mi mente. Solo la palabra puede renovar mi mente, solo el Espíritu y la palabra de Dios, el Espíritu utilizando la palabra, pueden renovar mi mente para ser transformados y entonces triunfar, es decir, apropiarme del triunfo de la victoria que ya nos ha sido dada en Cristo. Santiago 2:20 dice que es importante que entendamos que la fe sin obras es muerta. Mira cómo dice el versículo 17, así también la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. Pero tú me dirás, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así es que es muy importante que entendamos que en nuestra boca tiene que salir palabra de bendición. Dios ha puesto en nuestra lengua el poder de la vida y de la muerte. Tenemos que hablar bendición, tenemos que bendecir a aquellas personas que van a bendecirnos a nosotros, en el sentido de que van a traer la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Y no podemos ir en contra de las personas, pero podemos ir en contra de los pensamientos de las personas. No podemos ir en contra del corazón de las personas, pero sí en contra de las mentiras y los engaños de las personas. Así es que por un lado podemos bendecir a las personas. Si tú tienes un familiar, si tú tienes un amigo que se porta mal contra ti o mal contigo y que profesa algo que es completamente equivocado a ti, te reprocha, tú tienes que bendecirlo a él, pero resistir los engaños y las mentiras que el diablo está trayendo para con él, pero también pedirle al Señor que envíe a alguien para predicarle, o tú predícale y háblele la palabra, porque la fe sin obras es muerta. No puedes esperar que alguien sea transformado si no recibe la palabra. No puedes esperar que alguien cambie si no tiene la disposición para que Cristo lo cambie.
Y mira cómo dice Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, hipocresía. El amor sea sin fingimiento o hipocresía. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Es muy importante que en esta época nosotros entendamos que lo malo sigue siendo malo. Y muchas costumbres y muchas maneras de esta sociedad que se han conformado de las mismas personas que conocemos, que nos damos cuenta. Por ejemplo, muchos que apoyan la ideología de género, muchos que apoyan a los grupos feministas, muchos que apoyan a los grupos LGBT, etcétera. Y nosotros tenemos que aprender a respetar a las personas, pero no necesariamente tenemos que asociarnos con personas que tienen sistemas de pensamiento que son contrarios a la palabra. No podemos ser racistas o discriminar a las personas porque Dios está esperando que todos vengan al conocimiento de la verdad y que procedan al arrepentimiento. Pero nadie puede decidir entre creer en Jesús o rechazarlo. Cualquiera que sea la condición de la persona, cualquiera que sea el sistema de pensamiento de la persona, por más alejado que la persona se vea de Cristo, de la palabra, si alguien no le predica, si él no recibe la palabra, si él no tiene la oportunidad de poder entender que Cristo salva. El Espíritu está haciendo su parte, pero Dios ha dado la palabra para que aquella persona a través de la radio, a través del internet, a través de videos, a través de ti, a través de mí, puedan escuchar la palabra. Aunque hay tanta perversión en este mundo porque estamos cerca del final de los tiempos y el hombre se ha ido a los extremos en su perversión y prácticamente han cruzado la línea. Es decir, la mayoría de las personas en su perversión prácticamente han rechazado a Jesús, pero mientras el Señor Jesucristo no venga por su iglesia, mientras no llegue el final de los tiempos, todo hombre, todo ser humano tiene la oportunidad de aceptar a Cristo o en su defecto rechazarlo para tener una eternidad en las tinieblas, sin Dios, en el infierno. Así es que tú y yo tenemos que aprender a que nuestro amor sea sin fingimiento. Si tú amas a las personas, si tú amas a tus familiares, si tú amas a tus conocidos, si tú amas a tus parientes, si tú amas a tus hijos, los padres tienen que aprender a estorbar a sus hijos. Si papá y mamá no enseñan a sus hijos, no te preocupes, la escuela los va a enseñar y no los va a enseñar conforme a la palabra de Dios. Si los padres no estorban y enseñan e instruyen a sus hijos, no te preocupes, los amigos del mundo o las películas o los medios van a enseñar a tus hijos y no propiamente como tú quisieras. Así es que si alguien está incurriendo en equivocación, si alguien está yéndose por el camino equivocado, nosotros tenemos que hablar la verdad en amor. Nuestro amor no puede ser con fingimiento hipócrita. Si tú amas a alguien y no le hablas la verdad de Cristo, entonces realmente no lo estás amando. Si tú amas a alguien que anda y que anda en caminos equivocados y necesita la verdad, porque si conoce la verdad puede experimentar libertad y tú sabes que necesita libertad. Pero si tú no expresas la verdad, no estás expresando que realmente le amas. Así es que si queremos ser congruentes con el amor que Dios ha depositado en nosotros, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Hablemos la verdad en amor para que muchos tengan la oportunidad de conocer la verdad y que esta verdad los pueda hacer libres. Después sabemos que es un proceso y que tienen que aprender a permanecer en la verdad, pero lo primero es que tienen que escuchar la verdad en amor, conocer la verdad para que tengan la aspiración, la posibilidad de ser libres. No a través de contienda, no a través de imposición, no a través de buscar nuestro yo o salir ganando nosotros y buscar la aceptación, no de ninguna manera, sino sabiendo que somos siervos del Señor y que el Señor espera que muchos vengan al arrepentimiento. Y tú y yo hemos sido bendecidos y nos ha sido dada la autoridad para ser ese canal de bendición para muchos. Gracias, Padre, te damos por la autoridad que nos has dado y porque nos has llamado a bendecir a muchos
y a resistir el mal, los engaños y las mentiras. Y te pedimos, Señor, que tú traigas obreros a tu mies, Señor, en el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.